Dicen que los naufragios ocurren en el mar. Que son cosa de barcos, de tormentas y de olas que te devoran. Pero mi naufragio no olía a sal ni a madera rota. Mi naufragio olía a café de la mañana, al perfume que él usaba, al suavizante de nuestras sábanas. Ocurrió en el lugar más seguro que conocía, mi propia vida. Esta es la historia de los restos de ese naufragio. No los del barco, sino los míos. Es la historia de cómo aprendí a respirar bajo el agua cuando él intentó ahogarme en el océano de lo que un día llamamos nosotros. Asterisco, asterisco, asterisco. Creía tenerlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a esa clase de todo, que se construye con paciencia, con los ladrillos de la rutina y el cemento de los sueños compartidos. Una casa con luz de tarde, 2 tazas de café sobre la mesa cada mañana, planes de fin de semana escritos en la nevera, y la certeza cómoda y cálida de que mi mano siempre encontraría la suya en la oscuridad del cine. Durante 15 años fui la arquitecta de esa vida, la cuidadora de ese castillo. Cada rincón, cada costumbre, cada chiste privado era una pieza de un mosaico que yo creía sólido como la roca. Él era mi norte, mi sur, mi mapa completo. O eso pensaba yo. El amor, a veces, es el mejor de los trucos de magia. Te hace mirar a una mano mientras la otra prepara el golpe. La demolición no empezó con un grito, sino con un silencio. Un silencio nuevo, denso, que se instaló en los espacios que antes ocupaban las risas. Empezó con su teléfono boca abajo sobre la mesa. Con las reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Con esa distancia sutil en su mirada, como si me viera a través de un cristal empañado. Yo, en mi ingenuidad, pulía el cristal. Hacía cenas especiales, le preguntaba qué tal el día con más interés, le compraba esa camisa que tanto le gustaba. Intentaba reparar una grieta sin saber que los cimientos ya estaban podridos. La verdad no me la dijo él. La verdad me la encontré una tarde de martes, en la mirada compasiva de una amiga en la cola del supermercado. Una mirada que duró un segundo de más, cargada de una lástima que yo no entendía. Esa mirada fue el primer temblor, luego vino el resto. Las piezas encajaron con una violencia brutal. Los susurros en las cenas de amigos que yo confundía con cotilleos sin importancia. Las sonrisas forzadas de algunos compañeros de su trabajo. Mi vida no era una vida, era un secreto a voces. Una obra de teatro en la que yo era la única actriz que no se sabía el guión. Él no solo tenía otra vida. Había hecho de la mía una farsa pública. La humillación fue un veneno que se extendió más rápido y dolió más profundo que la propia traición. El día que le confronté, no vi al hombre con el que había compartido mi juventud. Vi a un extraño. Un extraño con sus ojos, con su voz, pero con el alma de un verdugo. No hubo disculpas. No hubo remordimiento. Solo una frialdad cortante, una eficiencia cruel para desmantelar nuestro mundo. Se ha acabado, dijo. Y esas 3 palabras no fueron el final de una historia de amor, fueron la declaración de una guerra. Y fue una guerra de desgaste diseñada para aniquilarme. No le bastaba con irse, quería borrarme del mapa de la vida que habíamos construido. Cada objeto se convirtió en un campo de batalla. Discutimos por los cuadros, por los libros, por la estúpida cafetera que le regalé en nuestro 5º aniversario. Cada recuerdo compartido fue afilado y usado como un arma. Me recordaba mis inseguridades en reuniones con abogados, usaba nuestros secretos para demostrar que yo era débil, inestable. Quería que el mundo y sobre todo yo misma, creyera que el fracaso de nuestro matrimonio era mi culpa, que yo no era suficiente. Arrasó con todo, con los ahorros conjuntos, con los amigos que eligieron su bando, con la casa que olía a nosotros. El último día, me entregó un juego de llaves, las de un pequeño piso de alquiler en la otra punta de la ciudad. Un lugar anónimo, sin historia. Para que empieces de nuevo, dijo, con una sonrisa que era pura crueldad. Y mientras yo estaba de pie, en el umbral de nuestra casa vacía, viendo cómo los de la mudanza se llevaban el último trozo de mi vida, entendí su verdadero objetivo. No quería el divorcio, quería mi rendición incondicional. Esa primera noche en el piso vacío fue el punto más bajo de mi existencia. No había muebles, solo cajas con los restos de mi naufragio personal. Algo de ropa, 4 libros y un álbum de fotos que no me atrevía a abrir. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. Me senté en el suelo frío del salón, y el silencio fue tan abrumador que me tapeé con acento agudo los oídos. Era el silencio del abandono, del fracaso, de la vergüenza más absoluta. Lloré.
Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo fue solo un espasmo de dolor seco. Ahí, en ese suelo, toqué fondo. El fondo no es un lugar poético. Es frío, es duro, y está lleno de los monstruos que has intentado ignorar. El miedo a la soledad, la voz que te dice que no vales nada, la certeza de que nunca volverás a ser feliz. Me sentí como una ciudad bombardeada. Ruinas, escombros, y el fantasma de lo que un día fue. Por un momento, un instante aterrador, pensé que él había ganado, que me había destruido. Pero entonces, en medio de esa oscuridad total, ocurrió algo. Una pequeña chispa. Un pensamiento, no más grande que una brasa, que se negó a extinguirse. Miré mis manos vacías, apoyadas en el parqué polvoriento, y pensé. Él ha escrito toda esta historia. El engaño, la humillación, la destrucción. Pero no va a escribir el último capítulo, ese lo escribo yo. No fue una revelación divina, no fue un acto de heroísmo, fue el primer y más puro acto de rebeldía de mi vida. La decisión de negarme a ser la víctima en la narrativa que él había creado para mí. Me levanté. Me dolían todos los huesos, me ardían los ojos, pero me puse en pie. Y en ese momento, en la soledad de aquel piso vacío, empezó la reconstrucción. El viaje de vuelta a mí misma, no fue una línea recta. Fue un camino lleno de curvas, de retrocesos y de días en los que la cama parecía el único lugar seguro del mundo. Pero empecé a celebrar las pequeñas victorias, los triunfos minúsculos que nadie más podía ver. La primera victoria fue dormir una noche entera sin despertarme con el corazón en un puño. Recuerdo la sensación de abrir los ojos y ver la luz del sol entrando por la ventana, y darme cuenta de que no había llorado. Fue como respirar aire puro después de meses bajo el agua. Luego vino el día del mueble de IKEA, una estantería. La caja parecía un ataúd de cartón y las instrucciones, un jeroglífico indescifrable. Pasé horas en el suelo, rodeada de tornillos y tablas. Lloré de frustración, maldije en voz alta y estuve a punto de rendirme 1000 veces. Pero seguí, y cuando apreté el último tornillo y conseguí ponerla en pie, coja pero en pie, me eché con acento agudo a reír. Una risa que salió del estómago, una risa de verdad. No era solo una estantería. Era la prueba tangible de que podía construir algo yo sola. Puse mi primer libro en ella, y sentí que había colocado la primera piedra de mi nueva vida. Empecé a reconquistar mi propia geografía. Había lugares de la ciudad que eran minas emocionales. El parque donde me pidió matrimonio, el restaurante de nuestro primer aniversario, el cine donde vimos nuestra película favorita. Durante meses, los evité como si fueran radiactivos. Hasta que un día, decidí que ya era suficiente. Me puse mis mejores zapatos, me pinté los labios de rojo y entré en nuestro café. Sola. Pedí un café y un trozo de tarta y me senté en nuestra mesa. Los primeros 5 minutos fueron un infierno. Cada rincón me gritaba su nombre. Pero me obligué a quedarme. Y poco a poco, el ruido se fue apagando. Empecé a fijarme en la gente, en la música, en el sabor del café. Y me di cuenta de algo fundamental. El lugar no le pertenecía a él, ni a nosotros. Era solo un café. Y yo podía crear nuevos recuerdos allí, recuerdos que fueran solo míos. Ese día, el mapa de mi ciudad empezó a cambiar de color. Redescubrí aficiones que habían quedado enterradas bajo capas de vida en pareja, volví a pintar. Mis manos, que durante años solo habían tecleado, cocinado para 2 y cuidado de un hogar, volvieron a mancharse de óleo. Al principio mis trazos eran torpes, inseguros. Pero no me importaba el resultado. Me importaba el proceso. El olor a trementina, la textura del lienzo, la concentración absoluta que me permitía apagar las voces de mi cabeza. Pintaba paisajes que no existían, colores que solo yo sentía. Y en cada pincelada, me recuperaba a mí misma. Aprendí la diferencia crucial entre la soledad y la solitud. Al principio, el silencio de mi piso era un enemigo. La soledad era un vacío que me devoraba. Ponía la tele solo para oír voces, llamaba a mis amigas sin tener nada que decir. Pero con el tiempo, empecé a habitar ese silencio. Empecé a disfrutar de mi propia compañía. La soledad se transformó en solitud, un espacio sagrado, un tiempo para leerme, para escucharme, para entenderme sin el ruido de las expectativas de nadie. Descubrí que me gustaba cenar lo que a mí me apetecía, que adoraba poner la música alta y bailar en el salón, que podía pasarme una tarde entera leyendo sin sentirme culpable. Por primera vez en mi vida, estaba saliendo conmigo misma, y me estaba empezando a caer muy bien. No fue un camino sin dolor, hubo días malos, muy malos.
Días en los que una canción en la radio, o un olor por la calle me devolvían al punto de partida. Días de rabia, de tristeza profunda. Pero aprendí a no luchar contra esas olas. Aprendí a surfearlas. Me permitía estar triste, me permitía sentir la rabia. Lloraba cuando lo necesitaba, pero ya no dejaba que el llanto me ahogara. El dolor ya no era mi dueño. Era solo un visitante ocasional. Hoy, la mujer que os habla no es la sombra de la esposa traicionada. Es la arquitecta de su propia vida. Una vida más pequeña quizás, más silenciosa, pero infinitamente más mía. El dolor no se ha ido del todo, sería mentira decirlo. Vive en mí, pero ha cambiado de forma. Ya no es una herida abierta, es una cicatriz. Y mis cicatrices no me avergüenzan, son el mapa de mi viaje, el testimonio de cada batalla que he ganado, me recuerdan que soy una superviviente. A veces, pienso en él. No con odio, ni siquiera con rencor. Pienso en la inmensa, la paradójica ironía de todo. Él creyó que al quitármelo todo, me dejaba sin nada, pero no entendió que al hacerlo, me dio el mayor regalo de mi vida. Me obligó a buscar dentro de mí, a construir unos cimientos que no estuvieran hechos de otra persona sino de mi propio valor, de mi propia fuerza, de mi propio amor. Me forzó a encontrar lo único que nadie, jamás podría arrebatarme, a mí misma. Esta no es una historia de venganza, es una historia de soberanía personal, es el testimonio de que, a veces, hay que perder el mundo que creías querer, para encontrar por fin, el universo que de verdad necesitas. El naufragio fue devastador, sí, pero los restos, lo que quedó de mí, eran la materia prima para construir algo mucho más fuerte. Descubrí que el fénix no solo renace de sus cenizas, a veces, y solo a veces, aprende a bailar entre las llamas. Y yo, por fin, estoy bailando. Para entender la magnitud de un derrumbe, primero hay que conocer la belleza del edificio. Y el nuestro era una catedral. O al menos, eso es lo que yo creía. Nos conocimos en una librería de viejo en el barrio de Malasaña. No fue un encuentro de película, de esos en los que los libros se caen y las manos se rozan al recogerlos, fue mucho más real, más torpe, y por eso mismo más perfecto. Era un sábado de otoño, de esos en los que Madrid tiene una luz especial, melancólica y dorada. El aire olía a papel antiguo y a lluvia recién caída. Yo buscaba una primera edición de Carmen Laforet, una pequeña obsesión personal. Estaba en cuclillas, intentando leer los lomos gastados de la estantería más baja, cuando una voz a mi espalda dijo: si buscas asterisco, nada asterisco, está en la sección de tesoros imposibles, al fondo a la derecha. Me giré, un poco molesta por la interrupción. Y allí estaba él. No era el hombre más guapo que había visto en mi vida, no en el sentido clásico. Pero tenía una sonrisa que parecía empezar en los ojos. Una sonrisa que no pedía permiso, que simplemente llegaba y te desarmaba. Llevaba un jersey de lana un poco gastado en los codos y el pelo revuelto, como si acabase de despertarse de la mejor siesta del mundo. Mi primera impresión no fue un flechazo. Fue algo más parecido a la curiosidad. Me intrigó su seguridad tranquila, la forma en que ocupaba el espacio sin avasallar. ¿Y cómo sabes tú lo que busco?, le pregunté, quizás con un tono más borde de lo necesario. Él se encogió de hombros y su sonrisa se hizo más grande. Llevas 10 minutos mirando fijamente esa estantería con la misma concentración que un artificiero desactivando una bomba. O buscas un tesoro, o tienes un problema con la letra L. Me reí, y en el momento en que me reí, supe que estaba perdida. En aquella época, él era luz. Era el tipo de persona que entra en una habitación, y sin hacer nada especial, hace que todo parezca un poco más brillante. Tenía una energía contagiosa, un optimismo que no resultaba ingenuo, sino valiente. Veía el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Era generoso. No solo con el dinero, que también, sino con su tiempo, con su atención. Cuando hablaba contigo el resto del mundo dejaba de existir. Te escuchaba de verdad, con una intensidad que te hacía sentir la persona más fascinante del planeta. Era inteligente sin ser pedante, divertido sin ser un payaso. Parecía íntegro, sólido como un roble, el hombre al que le confiarías tus miedos más profundos sabiendo que los guardaría bajo llave. La atracción fue instantánea, pero lo que me enamoró fue su forma de construir puentes. Yo venía de un mundo más cínico, más precavido. Él, con una paciencia infinita, construyó un puente hasta mi isla, y me enseñó que estaba bien confiar, que estaba bien dejarse querer. Recuerdo un momento, a los pocos meses de empezar a salir, que para mí lo selló todo. Fue nuestro primer viaje juntos.
Una escapada improvisada a la costa de Asturias en pleno noviembre. El cielo estaba gris plomo, el Cantábrico rugía con una furia espectacular y no había nadie en kilómetros a la redonda. Alquilamos una casita rural minúscula, con una chimenea. La segunda noche se fue la luz en todo el pueblo por la tormenta. Yo me asusté. Me vi a oscuras, en medio de la nada, con un hombre al que apenas conocía. El pánico empezó a subirme por la garganta. Pero él, en lugar de ponerse nervioso, encendió un par de velas que encontró en un cajón. Se sentó en el suelo, frente al fuego y me dijo: «Bueno, ahora no tenemos distracciones. Ni tele, ni móviles, ni nada. Solo el fuego y nosotros. Cuéntame algo que no le hayas contado nunca a nadie». Y lo hice. Le hable, con acento agudo de mis padres, de mis sueños rotos, de mi miedo a no ser suficiente. Hablé durante horas, con la única luz de las llamas bailando en su cara. Y él escuchó. No me interrumpió, no me juzgó, no intentó arreglarme. Solo escuchó. Cuando terminé, agotada y vacía, se acercó, me cogió la mano y me dijo: «Gracias por dejarme ver un trocito de tu alma. Es el lugar más bonito en el que he estado». Esa noche, tumbados frente a la chimenea, escuchando el viento azotar la casa, sentí por primera vez en mi vida una paz absoluta. La certeza de estar exactamente donde tenía que estar. Sentí que había encontrado mi hogar. Un hogar que no era de ladrillos, sino de piel y de confianza. En ese momento, si me hubieran preguntado, habría jurado con mi vida que aquel hombre era mi destino. Que habíamos empezado a escribir un libro juntos y que el final, sin ninguna duda, sería feliz. Qué ingenua puede ser la felicidad. Qué ciega te vuelve. No sabía que mientras yo admiraba la catedral que estábamos construyendo, él ya estaba planeando dónde colocar los explosivos. El paso del noviazgo al matrimonio fue tan natural como una estación que sucede a la otra. No hubo una decisión abrupta, ni un ultimátum, ni una conversación forzada sobre hacia dónde vamos. Simplemente, un día, estábamos paseando por el Retiro, viendo a las familias con sus niños y a las parejas de ancianos que se daban la mano, y la idea flotó en el aire entre nosotros. La idea de que aquello, esa paz, esa complicidad, era algo que queríamos para siempre. Nos convertimos en esa clase de pareja que ya actúa como un matrimonio mucho antes de serlo. Compartíamos piso, facturas, la última croqueta del plato, y lo más importante, la certeza de que el otro estaría ahí por la mañana. Pero él, fiel a su naturaleza de entonces, sabía que la forma importa. Sabía que yo, a pesar de mi cinismo aparente, era una romántica incurable. Y me regaló una pedida de mano que fue un poema escrito solo para mí. No me llevó a París, ni llenó una habitación de pétalos de rosa. Hizo algo mucho más íntimo, mucho más nuestro. Una noche de jueves, después de un día terrible en mi trabajo, llegué a casa agotada y de un humor de perros. El piso estaba a oscuras, salvo por una pequeña luz en el salón. En el centro, había construido una especie de fuerte con sábanas y cojines, como los que hacen los niños. Dentro, había puesto una guirnalda de luces cálidas, nuestros discos de vinilo favoritos y 2 copas de vino. Me dijo que esa noche el mundo de fuera no existía. Que ese era nuestro refugio. Hablamos durante horas, tumbados ahí dentro, escuchando a Sabina y a Serrat. Y en un momento en medio de una canción se hizo el silencio. Me miró con esa intensidad que tenía, esa que te hacía sentir como si estuviera leyendo el mapa de tu alma. Y sacó una cajita. No era de terciopelo. Era una pequeña caja de madera antigua, como las que a mí me gustaba coleccionar. Dentro no había un diamante. Había una llave. Una llave vieja y oxidada. No quiero pedirte que te cases conmigo, me dijo, y mi corazón se detuvo por un segundo. Quiero darte la llave de todo lo que soy. De mi pasado, de mi futuro, de mis miedos y de mis sueños. Quiero que sea tu casa para siempre. Y quiero que tú me des la tuya. No hubo rodilla en el suelo. Solo sus ojos fijos en los míos, y la verdad más absoluta que yo había escuchado jamás. Por supuesto que le di mi llave. Se la habría dado 1000 veces. Los primeros años de casados fueron una extensión de esa noche. Fueron luz, fueron risas, fueron la construcción ladrillo a ladrillo de nuestro refugio. Nos mudamos a un piso un poco más grande, con un balcón donde puse geranios. Pasamos un verano entero pintando las paredes, manchados de pintura, pidiendo pizza y haciendo el amor en el suelo sobre plásticos protectores.
Cada mueble, cada cuadro, cada libro en la estantería era una decisión conjunta, una pieza más de nuestro universo. Nuestros sueños eran sencillos pero sólidos. El plan era trabajar duro durante unos años para ahorrar y comprar una casita con un pequeño jardín a las afueras de Madrid. Una casa donde cupiera un perro grande y una biblioteca hasta el techo. Soñábamos con viajes. No con resorts de lujo, sino con alquilar una furgoneta, y recorrer la costa de Portugal sin rumbo fijo, con dormir bajo las estrellas en el desierto de Tabernas, con ver auroras boreales en Noruega. Él quería aprender a hacer pan, yo, a hablar italiano. Éramos un equipo. En las victorias del otro, sentíamos un orgullo tan profundo como si fueran nuestras. En las derrotas, éramos el puerto seguro donde el otro podía lamerse las heridas sin ser juzgado. La felicidad, en aquellos años, no era un evento. Era el aire que respirábamos, estaba en las cosas más pequeñas. En la forma en que él me dejaba siempre el lado de la cama más alejado de la puerta para protegerte de los monstruos. En cómo yo le preparaba su café exactamente como le gustaba, sin necesidad de que me lo pidiera. En los mensajes a media mañana solo para decir, estoy pensando en ti. Pero si tuviera que elegir un solo momento, una fotografía que encapsule el auge de lo que tuvimos, sería una tarde de domingo en esa casa. Llevábamos unos 5 años casados. Yo atravesaba una crisis profesional brutal. Me habían rechazado para un puesto que anhelaba, y mi confianza estaba por los suelos. Me sentía un fraude, una impostora. Pasé todo el fin de semana en pijama, llorando a ratos, sumida en una autocompasión pegajosa. Él no intentó animarme con frases vacías. No me dijo no te preocupes ni, ya saldrá otra cosa. El domingo por la tarde, cuando yo estaba en el sofá hecha un ovillo, se sentó a mi lado y me dijo, vístete. Vamos a dar un paseo. No me apetecía nada, pero su tono era tan suave y tan firme que obedecí. No me dijo a dónde íbamos. Condujo en silencio durante casi una hora, mientras en la radio sonaba nuestra música. Aparcó frente a un pequeño aeródromo. Yo no entendía nada. Me llevó de la mano hasta una avioneta. Un amigo suyo era piloto y lo había organizado todo. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados imposibles. Subimos. El motor arrancó y, de repente estábamos en el aire. Madrid a nuestros pies, era una maqueta de luces que empezaban a parpadear. Volamos sobre la ciudad, sobre nuestra ciudad, y yo me quedé sin palabras. Cuando estábamos en el punto más alto, con el mundo entero bajo nosotros, él me cogió la mano. Me hizo mirarle, y con el ruido del motor de fondo, me dijo, ¿ves todo eso? Es ruido. Son trabajos, son jefes, son expectativas, son éxitos y fracasos. Es solo ruido. Pero aquí arriba, ahora mismo, solo estamos tú y yo. Y quiero que entiendas algo. Tu valor no está ahí abajo. No está en un contrato, ni en un sueldo, ni en la aprobación de nadie. Tu valor está aquí. En ti. Y para mí, tú eres más grande y más brillante que todas esas luces juntas. En ese momento, lloré, pero no de tristeza. Lloré de gratitud, de un amor tan inmenso que no me cabía en el cuerpo. Me sentí vista. Me sentí comprendida en un nivel que rozaba lo sagrado. Sentí que su amor no era un amor condicional, que no me quería asterisco a pesar de asterisco mis defectos, sino que amaba cada pieza de mi ser, incluso las rotas. Al bajar de esa avioneta, con los pies de nuevo en la tierra pero el alma todavía volando, tuve una certeza absoluta, una de esas que crees que te van a durar toda la vida, que con aquel hombre a mi lado, yo era invencible, que nuestro refugio era inexpugnable, que habíamos construido algo eterno. Es difícil señalar el momento exacto en que un edificio empieza a derrumbarse. No hay una campana que suene, ni una alarma que te avise. El colapso empieza en silencio, con una grieta minúscula en un muro de carga, una fisura invisible en los cimientos que has dado por sentados durante años. Cuando te das cuenta, cuando oyes el primer crujido ya es demasiado tarde. La estructura ya está sentenciada. Mi grieta, la primera, apareció con un ascenso. Su ascenso. Un puesto de dirección en una importante multinacional. Al principio, lo celebramos como si nos hubiera tocado la lotería. Abrimos una botella de champán caro, de las que guardábamos para una ocasión especial, y brindamos por nuestro futuro. Nuestro. Qué palabra tan peligrosa. Porque lo que yo no entendí en ese momento fue que aquel éxito no era nuestro. Era suyo. Y marcó el punto exacto en el que empecé a convertirme en un accesorio de su nueva vida. El hombre que volvía a casa cada noche empezó a cambiar, sutilmente. Fue un cambio de piel, lento y casi imperceptible.
Se compró trajes nuevos, más caros, de un corte que le hacía parecer más alto, más inaccesible. Empezó a usar un reloj que costaba más que nuestro primer coche, y cuyo tic-tac, en el silencio de la noche, me sonaba metálico y ajeno. Su vocabulario se llenó de anglicismos y jerga empresarial que yo no entendía. Hablaba de sinergias, deadlines y stakeholders, con una fluidez que le borraba los contornos del hombre que me había recitado a Benedetti en un fuerte de sábanas. La primera vez que me sentí una extraña a su lado fue en una cena de empresa, su primera cena de empresa como directivo. Me pasé la tarde entera arreglándome, eligiendo un vestido que me hiciera sentir a la altura, no de él, sino de la imagen que él quería proyectar. Al llegar, me di cuenta de mi error, no importaba lo que llevara puesto. Yo no pertenecía a ese mundo. Un mundo de sonrisas afiladas, de conversaciones que eran en realidad negociaciones encubiertas, y de mujeres que me miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si estuviera de visita en un acuario. Él se movía entre ellos como un pez en el agua, reía de chistes que no tenían gracia, asentía con gravedad a comentarios vacíos, y yo estaba a su lado. Físicamente. Pero a años luz de distancia. No me presentó como mi mujer, la persona más inteligente y divertida que conozco. Me presentó como mi mujer, y punto. Un título. Un complemento. Durante toda la noche, apenas cruzó 2 frases conmigo. Cuando intentaba unirme a una conversación, él contestaba por mí o desviaba el tema, como si mi opinión fuera un borrón en su currículum perfecto. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, me sentí invisible. Humillada. Cuando intenté decirle cómo me había sentido, su respuesta fue el primer golpe. No un golpe físico, sino algo mucho peor. Estás exagerando, como siempre, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Ha sido una noche importante para mí, y tú solo piensas en tus inseguridades. Tienes que aprender a adaptarte, a estar a la altura. Estar a la altura. Esa frase se convirtió en su mantra. Y en mi veneno. Empezó a criticar mi forma de vestir, a mis amigos de toda la vida, mis gustos en música y literatura. Todo lo que antes amaba de mí, todo lo que me hacía ser yo, se convirtió en un defecto, en algo que debía ser corregido para encajar en su nuevo mundo. Si me reía demasiado alto en un restaurante, me lanzaba una mirada gélida por encima de la carta. Si contaba una anécdota de nuestra vida anterior, delante de sus nuevos amigos, cambiaba de tema bruscamente. Me estaba podando, recortando todas las ramas que no encajaban en el bonsái perfecto que quería que fuera. Y lo peor es que yo, al principio, me dejé. Creía que era por el estrés, por la presión de su nuevo cargo. Intentaba comprenderle, justificarle. Me repetía a mí misma que el hombre de la avioneta seguía ahí, en alguna parte, sepultado bajo capas de ambición y de miedo. Luego llegó el teléfono. El teléfono se convirtió en una tercera persona en nuestra relación. Una persona a la que él le prestaba más atención que a mí. Siempre boca abajo sobre la mesa. Siempre con él, incluso en el baño. Se sobresaltaba si yo lo cogía para pasárselo. Lo protegía con un código que por supuesto yo no conocía. Las reuniones de trabajo empezaron a alargarse hasta la 1, las 2 de la madrugada. Los viajes de negocios se multiplicaron. Y yo, en casa, sentía como el silencio se hacía cada vez más grande, más denso. La cama, nuestro antiguo refugio, se convirtió en 2 continentes separados por un océano de hielo. A veces por la noche, le oía teclear en la oscuridad. El pequeño punto de luz de la pantalla iluminaba su cara, una cara de concentración, y, a veces, una sombra de sonrisa que ya no era para mí. Las sospechas no son un rayo que te parte en 2, son una humedad que se va filtrando poco a poco en las paredes de tu confianza. Empiezas a dudar de tu propia cordura. ¿Estoy loca? ¿Me lo estoy imaginando todo? ¿Soy yo la celosa, la insegura, a la que no está a la altura? Él era un maestro en alimentar esa duda. Cuando le preguntaba con quién hablaba, la respuesta era siempre la misma. Trabajo. Algo que tú parece que no entiendes. Me hacía sentir culpable por dudar. Me acusaba de no apoyarle. Era una manipulación tan sutil, tan experta, que acababa pidiéndole perdón yo a él. Perdón por sentir que me estaba perdiendo. La confirmación no llegó por una factura de hotel ni por un mensaje leído a escondidas. Llegó de la forma más cruel y pública posible. La forma que él seguramente había diseñado para que me hiciera el mayor daño. Fue una tarde de martes, en la cola del supermercado. Un día gris, monótono. Yo estaba en la caja, con mi cesta llena de cosas triviales, yogures, un paquete de arroz, detergente. Delante de mí había una chica, no la conocía, pero su cara me sonaba.
Creo que era amiga de la mujer de un compañero de su antiguo trabajo. Cuando se giró para colocar sus cosas en la cinta, nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi lo que llevaba meses negándome a ver. No fue una mirada de odio ni de desprecio. Fue algo infinitamente peor. Fue una mirada de lástima. Una lástima profunda, sincera, casi avergonzada. Duró un segundo, no más. Pero en ese segundo supe que ella sabía. Y si ella lo sabía, es que lo sabía todo el mundo. Mi vida no era una tragedia privada, era un cotilleo. Una comedia de enredos de la que yo era la protagonista inconsciente. Salí del supermercado dejando la compra en la cinta, no recuerdo ni cómo llegué a casa. Mi corazón era un tambor desbocado en mi pecho. Mis manos temblaban. La mirada de aquella mujer había sido la llave que abría todas las puertas que yo me había esforzado en mantener cerradas. De repente, todo encajó. Las piezas del puzzle formaron una imagen grotesca y horrible. Los silencios incómodos cuando yo llegaba a una cena. Las sonrisas forzadas de algunos de sus amigos. Las frases a medias. Las llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Necesitaba una prueba. No para los demás, sino para mí. Para la parte de mí que todavía se aferraba a la imagen del hombre de la avioneta. Esa noche, él llegó tarde, como siempre. Se duchó y se metió en la cama, dándome la espalda. Se durmió al instante. Yo no pude pegar ojo. Esperé, escuchando su respiración profunda, hasta que estuve segura. Me levanté y fui al salón. Su maletín estaba en el suelo. Y por primera vez en meses, su ordenador portátil estaba encima de la mesa, abierto. Se lo había dejado encendido. Me senté delante de él con el corazón en la garganta. No tuve que buscar mucho. El programa de mensajería estaba abierto. Y allí estaba. No una conversación. Cientos. Con una mujer. Su nombre me golpeó como una bofetada. Era una de sus nuevas compañeras de trabajo. Una de las que, en la cena de empresa, me había sonreído con condescendencia. Leí durante lo que me parecieron horas, y con cada palabra, una parte de mí moría. No eran solo mensajes de sexo, eran mensajes de intimidad. Se contaban su día, se enviaban fotos de lo que comían, se ponían apodos cariñosos. Él le contaba chistes que a mí me había contado años atrás. Se quejaba de mí. Le decía que yo era un lastre, que no le entendía, que nuestra vida era aburrida. Se reían de mí. De mi ropa, de mis gustos, de mi ingenuidad. Y lo peor de todo. Vi los planes. Planes de futuro, un viaje a Roma que yo siempre había querido hacer, la búsqueda de un piso en otro barrio. No era una aventura, era una vida paralela. Una vida que él había construido sobre los escombros de la nuestra. Cerré el ordenador, no grité, no lloré, no sentí rabia. Sentí un frío que nunca antes había experimentado. Un frío que me nacía en la médula de los huesos y me paralizaba. Me senté en el sofá, en la oscuridad, y miré por la ventana las luces de la ciudad. La mujer que había subido a aquella avioneta, la que se había sentido invencible en los brazos de aquel hombre, había muerto en ese preciso instante. O quizás, y esto era lo más aterrador, nunca había existido de verdad. Había sido solo un personaje en una obra de teatro muy bien escrita. Y el telón acababa de caer. En su lugar, en mi casa durmiendo plácidamente en mi cama, había un extraño. Un verdugo que, sin yo saberlo, llevaba mucho tiempo afilando el hacha que acababa de dejar caer sobre mi cuello. No pasé la noche en vela. Pasar la noche en vela implica una lucha, una esperanza de que el sueño llegue. Yo no luché. Simplemente, no existí. Me quedé en el sofá, inmóvil, mientras las horas se desangraban en el reloj del salón. El frío que sentía no era de invierno, era un frío geológico, el de una era glacial que se había instalado en mi alma. Cuando los primeros rayos de un sol gris se colaron por la persiana me levanté. Mi cuerpo se movía por pura inercia, como un autómata. Fui a la cocina. Y puse el café. El aroma, nuestro ritual sagrado de cada mañana durante 15 años, olía a ceniza. A traición. Él entró en la cocina minutos después, bostezando, ajeno a la bomba de neutrones que había estallado en nuestro universo. Me vio de espaldas, junto a la cafetera y dijo lo de siempre: «Buenos días, cariño». No me giré. Escuché el chasquido de la cafetera al terminar. El sonido que durante años había sido la sintonía de mi felicidad, y que ahora era la banda sonora de mi ejecución.
Serví 2 tazas. Dejé la suya en su sitio de la mesa. Me senté en el mío. Él se sentó. Cogió el periódico, como cada día. Y entonces, levantó la vista, quizás porque mi silencio era más ruidoso que cualquier grito. Me miró por primera vez esa mañana. Y lo vio. Vio el páramo desolado en mis ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, con un deje de impaciencia. Dejé mi taza en el plato. El sonido de la porcelana fue un disparo en la quietud. Leí tus mensajes, dije. Mi voz no era mi voz. Era un susurro plano, sin inflexiones, la voz de alguien que informa de un accidente de tráfico. No hubo sorpresa, no hubo pánico, solo una ligera tensión en su mandíbula. Dejó el periódico a un lado, con una calma aterradora. Se reclinó en la silla y me miró, una mirada fría, analítica, como si yo fuera un problema de negocios que había que resolver. Y tardaste bastante, ¿no?, dijo. Esa fue la gota que colmó el vaso, no la infidelidad, no las mentiras, fue esa frase, esa crueldad gratuita, el desprecio, la constatación de que no solo no me quería, sino que se había estado riendo de mí. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba meses resquebrajándose, se partió en 2 de forma limpia y definitiva. Fue él quien dijo la palabra. Vi cómo la saboreaba antes de escupirla. Bueno, supongo que esto lo simplifica todo, dijo, y cogió su taza de café. Le dio un sorbo, como si estuviéramos hablando del tiempo. Se ha acabado. Quiero el divorcio. No lo pidió. Lo decretó. Y en su voz no había ni una pizca de tristeza. Había alivio. La liberación de un hombre que por fin podía quitarse una máscara que le apretaba demasiado. Mi reacción no fue llorar. Ni gritar. Ni suplicar. Mi única reacción fue un pensamiento claro y nítido como un trozo de hielo. El hombre de la avioneta ha muerto. Los días siguientes fueron una lección acelerada sobre la guerra de guerrillas doméstica. La casa, nuestro refugio, se convirtió en territorio ocupado. Un campo de minas donde cada objeto era un recordatorio y cada silencio, una acusación. No se fue de inmediato. Se quedó, durmiendo en el cuarto de invitados, y desde allí orquestó el desmantelamiento de nuestra vida con una eficiencia militar. Empezó a empaquetar. Pero no sus cosas. Nuestras cosas. Se arrogó el derecho a decidir qué era suyo. La colección de vinilos que habíamos comprado juntos. Los cuadros que elegimos en un mercadillo de París. La estantería que montamos aquella tarde de risas y frustración. Todo iba a parar a cajas con su nombre escrito en rotulador negro. Era un acto de borrado. Me estaba extirpando de nuestra propia historia. La noticia se extendió como una plaga. Las llamadas de teléfono eran una tortura. Mis padres, destrozados, intentando entender algo que ni yo misma entendía. Sus padres llamándome una única vez para decirme que respetaban la decisión de su hijo. Y los amigos fueron la daga más afilada. Se dividieron en bandos con una rapidez vergonzosa. Algunos desaparecieron, como si nuestra amistad hubiera sido un contrato ligado a nuestro estado civil. Otros me llamaban para ofrecerme una compasión que olía a cotilleo, intentando sonsacarme detalles para la crónica social de nuestro desastre. Y unos pocos, los de verdad, se limitaban a estar ahí, a traerme un tupper de comida que yo no probaba, a sentarse conmigo en el sofá sin decir nada, entendiendo que no había palabras para aquel naufragio. La separación no fue amistosa, fue una guerra diseñada para aniquilarme, tal y como él había planeado. Contrató a un abogado famoso por su agresividad, un tiburón con traje a medida. Mi abogada, una mujer sensata y empática, me advirtió desde el primer día. Esto no va de justicia. Va de resistencia. Y tenía razón. Cada reunión era una emboscada. Él utilizaba nuestro pasado como un arsenal. Sacaba a relucir conversaciones privadas, inseguridades que yo le había confesado en la intimidad de la noche. Sueños rotos que solo él conocía. Todo era tergiversado, manipulado y presentado como prueba de mi inestabilidad emocional. El momento más difícil, el que me rompió por dentro, fue en una de esas reuniones. Estábamos los 4 en una sala aséptica, con una mesa de caoba que parecía un ataúd. Discutíamos sobre la liquidación de bienes, sobre el piso. Su abogado argumentaba que yo no había contribuido lo suficiente, que mi carrera estaba estancada. Y entonces él, sin mirarme, dirigiéndose a su abogado pero con cada palabra clavándose en mí, dijo: «Siempre ha sido así. Llena de grandes sueños pero con muy poca ambición para llevarlos a cabo. Se frustra con facilidad.
Recuerdo una vez que la llevé a volar en avioneta para animarla por un trabajo que no consiguió. Se pasó una semana llorando. Es muy frágil. En ese momento, el aire se me escapó de los pulmones. Había cogido el recuerdo más hermoso, más puro y más sagrado que teníamos, el instante en que me había hecho sentir invencible, y lo había profanado. Lo había convertido en un arma sucia, en la prueba de mi supuesta debilidad. Miré su cara, buscando un atisbo del hombre que me había dicho que yo era más brillante que todas las luces de la ciudad. No había nada. Solo un extraño con facciones familiares y el alma de un depredador. Tuve que salir de la sala para vomitar en el baño. El día de la firma llovía. Una lluvia fina y persistente, tan gris como mi estado de ánimo. La notaría era un lugar silencioso, solemne, que olía a papel viejo y a finales irrevocables. Entramos por separado. No cruzamos una palabra. Nos sentamos a ambos lados de la gran mesa. El notario, un hombre con cara de funcionario aburrido, recitó las cláusulas con una monotonía que convertía el fin de mi vida en un trámite administrativo más. Cuando llegó el momento, me pasó los papeles y un bolígrafo. La pluma pesaba 1 tonelada. Miré la última página. El espacio en blanco para mi firma era un abismo. A su lado, la suya, ya estampada, firme, decidida, casi arrogante, una firma que no dejaba lugar a dudas. Apoyé la punta del bolígrafo en el papel. Y por un segundo, vi pasar mi vida entera. La librería, la tormenta en Asturias, el fuerte de sábanas, las paredes manchadas de pintura, la avioneta sobrevolando Madrid. Todo se arremolinó en mi cabeza en un torbellino de dolor. Y entonces firmé. Mi nombre, escrito con una caligrafía temblorosa que no reconocí como mía. Al levantar la vista, él ya se estaba poniendo el abrigo. Me dirigió una última mirada. No había odio, no había amor, no había nada. Solo la indiferencia con la que se mira a un desconocido por la calle. Se dio la vuelta y se fue. No sentí alivio. Tampoco sentí una tristeza desgarradora. Sentí el silencio que sigue a una explosión. El zumbido en los oídos, el polvo asentándose, la constatación de que todo lo que había estado en pie ya no estaba. Salí a la calle. La lluvia me empapó la cara. Y por primera vez en meses, no lloré. Me quedé quieta, en medio de la acera, mientras la gente pasaba a mi alrededor con sus paraguas y sus prisas. Y supe, con una certeza absoluta y aterradora, que estaba sola. Completamente sola. El divorcio no era el final de la guerra. Era solo el principio de mi exilio. El exilio. Así es como sentí los primeros meses después de la firma. Vivía en un país extranjero llamado Mi Nueva Vida, y no hablaba el idioma. Cada día era una montaña de primeras veces que no había pedido. La primera vez que me desperté en una cama que era solo mía y el silencio me gritó que él no estaba. La primera vez que hice la compra y por inercia eché con acento agudo en el carro su yogur favorito, para luego tener que devolverlo al estante con el corazón encogido. La primera vez que sonó el teléfono, y por un instante pensé que era él, olvidando que ya no tenía motivos para llamar. La soledad era un ente físico. Una presencia densa y fría que se sentaba conmigo a la mesa, que se acostaba a mi lado en la cama. Hubo días en que el simple hecho de salir a la calle me parecía una proeza. Me sentía marcada, como si todo el mundo pudiera ver en mi cara el sello del fracaso, de la mujer abandonada. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar pequeños, casi invisibles, oasis de libertad. Recuerdo una noche, después de semanas alimentándome de ensaladas tristes y comida precocinada, que me apeteció tortilla de patatas. La tortilla de patatas que a él no le gustaba, demasiado básica, decía. Fui a la cocina, puse la música que él odiaba a todo volumen, y me puse a cocinar. Con mi cebolla, con mi punto de sal, a mi manera. Y mientras le daba la vuelta en el aire con más maña que fuerza, y caía perfecta sobre el plato, me eché con acento agudo a reír. Comí directamente de la sartén. De pie, bailando en la cocina. No fue un acto de rebeldía contra él. Fue el primer acto de lealtad hacia mí misma. Mi curación no fue una revelación, fue un trabajo de artesanía, paciente y a menudo frustrante. Empecé a ir a terapia. La primera sesión fue un desastre. Me senté frente a una mujer amable que me preguntó, ¿cómo estás? Y yo solo pude llorar durante 50 minutos. Pero volví. Y volví a la semana siguiente. Y poco a poco, con su ayuda empecé a desenredar la maraña de culpa y vergüenza que él había tejido a mi alrededor. Ella me dio las herramientas para entender que no estaba rota sino herida. Me enseñó a ponerle nombre a las cosas, manipulación, abuso emocional,
Gaslighting. Me ayudó a reescribir la historia. Yo no era la frágil que se asustaba en una avioneta. Era la valiente que se había atrevido a amar sin armadura. Reconecté con mis amigos, los de verdad, esos que no desaparecieron, que esperaron pacientemente a que yo saliera de mi cueva. Aprendí a pedir ayuda. No puedo con esto, que me costó un mundo pronunciar, y que fue recibido con un ¿qué necesitas? Me llevaron al cine, me sacaron a cenar, me escucharon contar la misma historia una y mil veces sin un atisbo de cansancio. Me recordaron quién era yo antes de él, las partes de mí que yo misma había olvidado. Y volví a pintar. Me apunté a un taller de pintura en un centro cívico del barrio. Un lugar lleno de gente de todas las edades, de olor a aguarrás y de conversaciones sin importancia. Al principio, me sentía una impostora. Pero allí nadie me preguntaba por mi estado civil. Solo les importaba el color que usaba, la luz de mis cuadros. Encontré un refugio en el lienzo. Y un día, mientras pintaba un paisaje marino, me di cuenta de que ya no pintaba tormentas, pintaba amaneceres. Hoy vivo en ese mismo piso que al principio me pareció una celda. Pero ya no es un piso, es mi hogar. Las paredes desnudas están ahora cubiertas de cuadros, la mayoría míos. La estantería de IKEA, que sigue un poco coja, está a rebosar de libros elegidos solo por mí. Tengo plantas, muchas plantas, que crecen desordenadas y llenas de vida, como yo. Mi rutina es tranquila, es mía. Me levanto con el sol, medito 10 minutos cada mañana, algo que antes me habría parecido una ridiculez. Voy a mi trabajo, que ya no es solo un sueldo sino un lugar donde me siento valorada y competente. Por las tardes, pinto, leo, o simplemente me siento en el balcón a ver la vida pasar. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. La solitud ya no es mi enemiga, es mi santuario. He cambiado, claro que sí. La mujer ingenua que creía en los finales de cuento de hadas se ha ido para siempre. En su lugar hay una mujer que conoce sus cicatrices. He aprendido que la confianza no se regala, se construye. Que el amor no es posesión, es libertad. Y que la relación más importante que tendré en mi vida es la que tengo conmigo misma. Aprendí que te quiero, no sirve de nada si no va acompañado de un te cuido, te respeto, te admiro. ¿Le he perdonado? Es una pregunta compleja. No le he perdonado el daño que me hizo, la crueldad calculada. Hay actos que no merecen perdón, pero he hecho algo mucho más importante para mí, he dejado de necesitar su arrepentimiento. He aceptado que nunca entenderá, que nunca pedirá perdón, y he decidido que eso ya no me importa. Perdonar para mí, ha sido soltar la cuerda que me mantenía atada a él. Ha sido dejar de esperar una disculpa que nunca llegará, para poder, por fin, darme la paz que merezco. He perdonado la situación para poder seguir adelante. Me he perdonado a mí por no haberlo visto antes. Miro al futuro y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo, no sé qué me depara. No tengo un plan de 5 años ni un mapa trazado. Y eso sorprendentemente me parece maravilloso. ¿Estoy abierta al amor? Sí. Pero ya no lo busco como quien busca un salvavidas. Mi vida ya está completa. Si algún día llega alguien, tendrá que ser alguien que venga a sumar. A compartir un universo que ya es rico y pleno por sí mismo. No necesito a nadie que me lleve a volar en avioneta para sentirme grande. He aprendido a construir mis propias alas. El naufragio ocurrió. Eso es innegable. Las olas me arrastraron a lo más profundo, me golpearon contra las rocas y me dejaron sin aliento. Pero no me ahogaron. Me obligaron a aprender a nadar. Y al llegar a la orilla, exhausta y herida, descubrí algo que no sabía. La orilla era yo. Siempre había sido yo. Y por fin, después de tanto tiempo a la deriva, he vuelto a casa. Si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera arrodillarme en el suelo de aquel piso vacío junto a la mujer que fui, no le diría que se levantara. No todavía. Le cogería la mano, esa mano temblorosa y fría, y le diría: llora. Grita. Rompe algo si lo necesitas. Siente este dolor hasta la última de sus terminaciones nerviosas. No intentes ser valiente ahora. Ahora solo tienes que sobrevivir al minuto siguiente. Y luego al siguiente. Y después, cuando el primer sollozo se hubiera calmado, le susurraría al oído: él te ha quitado la casa, los amigos, el dinero y 15 años de tu vida. Pero hay una cosa que no te ha podido arrebatar, porque ni siquiera él sabía que la tenías. Tu fuerza. Está ahí, enterrada bajo capas de culpa y de vergüenza, pero está. Es una semilla.
Y este dolor insoportable, esta tierra yerma en la que te encuentras, es el único lugar donde esa semilla puede germinar. No lo sabes todavía, pero este no es tu final. Es tu punto de partida. Si estás escuchando esto, y te reconoces en ese suelo frío, si tu naufragio tiene otro nombre, pero huele a la misma desolación, quiero que sepas algo. Tocar fondo no es una maldición. Es un privilegio terrible y sagrado. Porque cuando no puedes caer más, cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves invencible. El fondo es el único lugar desde el que se puede construir sobre cimientos sólidos. Tus propios cimientos. Tu reconstrucción no será una película de Hollywood. Será un trabajo lento, a veces invisible. Habrá días en los que tu mayor victoria será ducharte. Celébralo. Habrá días en los que conseguirás salir a la calle y comprar el pan. Celébralo. Habrá un día en que te rías de una tontería, y el sonido de tu propia risa te sorprenderá, como si escucharas la voz de una vieja amiga a la que creías perdida. Agárrate a esos momentos. Son los ladrillos de tu nueva vida. No tengas prisa por perdonar. El perdón no es un deber, es un regalo que te harás a ti misma cuando estés preparada. Tu prioridad ahora no es la clemencia, es la soberanía. Recupera tu geografía, tus canciones, tus sabores. Vuelve a habitar tu propia vida, centímetro a centímetro. Aprende a estar sola, no como un castigo, sino como una oportunidad para conocer a la persona más fascinante que jamás conocerás, tú. Y por favor, abandona la idea de que necesitas a otra persona para estar completa. La historia de amor más grande de tu vida no va a ser con un príncipe azul que venga a rescatarte de la torre. La historia de amor más grande de tu vida es la que estás empezando a escribir ahora mismo, contigo como única protagonista. El dolor que sientes ahora no es para siempre, se transformará. Un día te darás cuenta de que la cicatriz ya no duele al tocarla. Será solo un recordatorio de que sobreviviste a una guerra que no empezaste pero que ganaste. Ganaste no el día que firmaste el divorcio, sino el día que decidiste que tu historia no terminaría con su punto y final. Él creyó que te dejaba en ruinas. Y lo hizo. Pero hay una belleza extraña y poderosa en las ruinas. Nos recuerdan que algo estuvo en pie, que fue amado, que vivió. Y son la prueba de que, incluso después del derrumbe más atroz, la estructura principal, la que de verdad importa, puede seguir en pie. Esa estructura eres tú. El naufragio fue real, pero tú eres el tesoro que ha llegado a la orilla. Y ahora, por fin, eres libre.